Y ya estamos grabando. Perfecto, muy bien. Pues gracias por conectarse a esta sesión. Estamos ya en lo que es la semana 3. Y pues esta semana estamos revisando lo que tiene que ver con la unidad 3 propiamente, análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas. Identificando disciplinas como las ramas que se desprenden de alguna ciencia, ¿verdad? Y bueno, recordando rápidamente mi nombre para aquellos que vean la grabación por primera vez. Recuerden que soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya, y cualquier duda que puedas tener de esta sesión, de tus recursos, actividades de la semana, recuerda que me las puedes gestionar a través de mensajero y más tardar 24 horas hábiles las estaré atendiendo. Perdón, ¿me confirman si se ve la presentación? Había tenido fallas con esa parte, yo sí la veo, pero doy por hecho que ustedes también. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, repasando rápidamente cuáles son las normas de etiqueta a través de estos tipos de conexión. Recordemos tener nuestro micrófono mientras no estemos participando, tenerlo apagado. Muchas gracias, ya me apoyaron con eso. Recordemos que la plataforma nos permite levantar la mano cuando queremos participar y de esa manera yo sé que me detengo y les cedo lo que es el micrófono para escucharles. Y esto con la finalidad de respetar los turnos de los demás al hablar, porque al momento que hablé, aparte de por este tema de etiqueta, también al momento que abrimos más de un micrófono, pues se vicia el sonido y no nos escuchamos. Y procura conectarte a todas tus sesiones semanales para que puedas facilitar tu proceso de aprendizaje. Y si por algo no pudiste conectarte de manera síncrona, la sugerencia es que antes de elaborar tus actividades o antes de subirlas a la plataforma, revises las grabaciones porque te van a ayudar a confirmar si estás en lo correcto o si presentan área de oportunidad para que la puedas corregir a tiempo. Muy bien. Entonces, para la sesión de hoy, vamos a revisar los conceptos de diversidad cultural, multiculturalidad y globalización, porque esto te va a ser útil en la actividad integradora número 5 y también en el proyecto integrador. Va a haber diferentes apartados que nos van a pedir algo en específico con más de alguno de estos conceptos que están aquí. Entonces nos deben de quedar claro para que esos apartaditos ya no nos los echemos al bolsillo. Después vamos a pasar al apartadito de qué fue lo que aprendieron. A través de un quiz vamos a poder aterrizar de manera como teórica nuevamente la información. Y finalmente estaríamos en el apartado de dudas sobre las actividades integradoras de esta semana 3. Entonces, sin más ni menos, vamos a pasar a la primera parte, y esta parte es muy sencilla, tiene que ver con una lluvia de ideas para, a partir de sus ideas, poder construir lo que son los conceptos de diversidad cultural, multiculturalidad y globalización, ¿va? Entonces me van a ayudar escribiendo en el chat. Bueno, primero vamos a hacer una pregunta rápida. Wendy, Itzel, dedito arriba, de favor, si ya tuvieron oportunidad de revisar el recurso que corresponde a estos conceptos. Si no lo han revisado, no pasa nada, solo para saber. Ok, perfecto, no hay deditos arriba. Con eso entiendo que todavía no lo revisamos. Muy bien, no pasa nada. Vamos a guiarnos por lo que sea su conocimiento general de estos conceptos o simplemente por lo que identifiquemos por el nombre como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchamos diversidad cultural, ¿a qué les suena diversidad cultural? ¿Qué consideran? ¿Cuáles serían como esas palabritas de lluvia de ideas que le colocarían en el chat en función a lo que consideras que es la diversidad cultural o a lo que te suena que es la diversidad cultural? Ya si fuese algo que a lo mejor no encajaría aquí, yo lo acomodo en su lugar y te lo comento, pero vamos a tratar de colocarlo. Dice Itzel, sobre algo de tradición de algún país. Perfecto. Lo voy a copiar. Tiene que ver con esto. Ahorita vamos a armarlo, lo vamos a acomodar mejor.
pero justo tiene que ver con diversidad cultural. Ahí lo tenemos, eso es lo que nos puso Itzel. ¿Qué más se les ocurre? Bienvenido, Víctor. Diferentes culturas como la lengua y el arte. Muy bien, fíjate que incluso lo que mencionas, Wendy, lo podemos dividir en dos cosas diferentes, que tienen que ver con diversidad cultural, pero justo en tu aportación, estás manejando dos cosas que nos van a servir para aquí, para diversidad cultural. Víctor, estamos haciendo lluvia de ideas, estamos para poder construir lo que es el concepto de diversidad cultural, ya sea que hayas leído el recurso o todavía no lo hayas leído, no importa, con lo que sea tu conocimiento general, nos puedas comentar qué es lo que tú identificas como diversidad cultural. Veo que también se nos unió Giselle. Giselle, bonita tarde, bienvenida. Entonces, Giselle y Víctor, lluvia de ideas de qué es lo que les suena, qué consideran ustedes que es diversidad cultural. Mientras voy a tomar una foto para que no se me olvide quiénes están conectados. Muy bien. Ok, por ejemplo, Víctor nos dice música, comida. Lo voy a poner por acá. Vamos a esperar. Gracias, Giselle. Bonita tarde. Vamos a esperar a ver qué nos comenta Giselle. Y yo creo que ya con el comentario de Giselle ya podemos darle orden a esta lluvia de ideas. Víctor, voy a apagar tu micrófono para que no se escuche el ruido de fondo, ¿va? Ok, yo creo que Giselle está escribiendo. Nos vamos a esperar un poquito más. Igual, vayan pensando los demás, vayan pensando en qué colocarían en multiculturalidad. Giselle nos dice creencias. Lo voy a poner acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, si lo empezamos a armar como concepto, la diversidad cultural, con lo que acaban de poner, ahí está. Perfecto. Voy a empezar con lo que puso Wendy, que tiene que ver con diferentes culturas. O sea, al final, diversidad tiene que ver con muchos. Cultural, culturas, o sea, estamos hablando de muchas culturas. Por eso esta parte de diferentes culturas, pues atiende, digamos que a la literalidad del nombre, ¿no? Pero lo esencial de diversidad cultural es poder reconocer a ese grupo de personas como una cultura como tal, darle visibilidad a todos esos elementos que conforman su cultura. Tiene que ver con reconocer las diferencias culturales. Y con esto, reconocer la cultura como tal. Suena así como un poco rebuscado o como muy similar, pero lo que pasa es que la diversidad cultural empieza reconociendo a ese grupo de personas como cultura. Y para reconocerlo, tengo que diferenciarlo de otra cultura. Y lo que diferencio y lo que reconozco son los elementos que conforman a la cultura. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que ustedes mencionan como tradiciones, lo que mencionan como lengua, que es el idioma, el arte, la comida, las creencias, la música, todo eso que pusieron ustedes ahí son los elementos que conforman a una cultura. Son los elementos, son los componentes que le dan forma, que le dan estructura a una cultura.
Entonces, al momento que yo reconozco que tiene una gastronomía propia y que es diferente a la otra cultura, al momento que reconozco que su música es solo de ellos, o sea, se caracteriza porque es una marca distintiva de su cultura, su lenguaje, su arte, al momento que lo empiezo a reconocer todos esos elementos como propios de esa cultura y distinguirlos de las demás, o sea, que no es junto con pegado, es el momento que empiezo a hablar de diversidad cultural, porque la estoy edificando como cultura, la estoy dando visibilidad como cultura, reconociendo que todos estos elementos son propios de esa cultura. Muchas veces puede haber por esta parte de la discriminación, puede ser por esta parte de no querer aceptar las diferencias de los demás, eh, no omitimos, anulamos, hacemos como si no existe esa parte de ellos. Cuando no queremos reconocer algo, pues hacemos como si no existiera. Entonces, eso sería suprimir a una cultura porque no le estamos dando como el reconocimiento como tal de que ella se caracteriza por eso, ¿sí? Entonces, al momento que distingo, que la reconozco todo esto, entonces es parte de la diversidad cultural. Empieza reconociendo que esa cultura existe y para reconocerla tengo que reconocer que todos estos elementos que conforman su cultura son propios de esa cultura. Y claro, hay cosas que luego las culturas eh, comparten. A veces la gastronomía es muy similar de una cultura a otra y a veces es muy diferente. Entonces, a veces hay cosas que se comparten, pero aún así, entre todos los demás elementos, encontramos esa diferencia cultural. Esta sería como la parte del concepto, ¿sí? Ya si tratamos de trasladarlo como a la práctica real, a nuestro día a día, un ejemplo de diversidad cultural puede ser el Festival del Tamal, por ejemplo. Ahí lo que estamos hablando pues tiene que ver con gastronomía y generalmente se presentan eh, exponentes de diferentes culturas donde ellos hacen de una manera especial el tamal, ¿no? Y el festival es justo para darse a conocer este elemento que es propio de la cultura. Entonces, ya que te empiezas a acercar a sus stands o a sus localitos o a sus puestitos, ya te das cuenta que de dónde vienen, cuáles son sus ingredientes propios de su región y cómo ellos hacen los tamales, ¿no? Como los tamales oaxaqueños. Entonces, ahí estamos reconociendo esa parte gastronómica que es propia de X cultura. En este caso, si hablamos, por ejemplo, del estado de Oaxaca, ¿va? Eh, Otro ejemplo que ustedes tengan de la vida diaria, de la cotidianidad, donde se presenta la diversidad cultural. Que puedan colocar ahí en el chat. El quesillo podría ser un tipo de platillo, pero, o una forma de elaborar. El quesillo es como un pan, ¿verdad? Es una masa, pero más bien es qué acción del día a día es donde nosotros observamos eventos o manifestaciones de diversidad cultural, como acciones que hay en nuestra colonia, situaciones que pasan en nuestro entorno, donde vemos la diversidad cultural. El quesillo sería algo que tiene que ver con la comida, como lo es el tamal, pero al ser el Festival del Tamal, ya es un evento en la comunidad para poder resaltar esta diversidad cultural. No sé si me de entender un poquito mejor. Por ejemplo, Itzel nos dice el pozol es igual, sería una bebida característica de la gastronomía. Dice Giselle, los días festivos, ándale, exactamente. Por ejemplo, el Día de Muertos es un ejemplo claro de diversidad cultural. Dice Víctor, en mi ciudad hacen paseos nocturnos de bicicleta donde asisten 300 a 500 personas.
Ok, y ahí donde estaría manifestada en ese evento la diversidad cultural. Dice Wendy, fiestas patronales de cada pueblo. Sí, por ejemplo, también hablan mucho de los elementos de esa cultura y lo están dando a conocer a los demás. Ahí, por ejemplo, en lo que dices, Víctor, habría que identificar, se llevan aproximadamente 10 años sucediendo. Ok, sí, podremos decir, en las comunidades hay actividades que van pasando a lo largo de los años y que luego se vuelven como un elemento cultural que nos distingue, ¿verdad? Por ejemplo, las callejoneadas de Guanajuato, ¿no? Ya es algo que ubicamos propiamente de la región y que se vuelve una marca característica de su cultura. Dice Victoria, una ciudad turística funciona como atracción. Exacto, se vuelve como un distintivo, ¿verdad? Ok, perfecto. Dice Itzel, acá sería, hacen ferias y tienen artistas y juegos y así. Ok, ya nada más que luego, por ejemplo, aquí yo estoy en Guadalajara, están las fiestas de octubre, pero realmente las fiestas de octubre, que es una feria, tiene que ver más con el comercio, pero ya no ves ahí tanto una marca cultural o una distinción cultural. Entonces habría nada más que diferenciar. No cualquier feria o no cualquier festival podría tener implicada diversidad cultural. Acá en las fiestas de octubre, que también traen artistas y el palenque y demás, la verdad es que es meramente pasarla bien, comercio, consumir cosas, comprar cosas, te diviertes mucho, pero ahí no hay como la marca cultural. Que a lo mejor en las callejoneadas de Guanajuato sí las hay, porque es desde ¿cómo se llama? Estos que tocan la guitarra, no me acuerdo cómo se llaman estos chicos, que nada más los vemos, por ejemplo, ahí en Guanajuato, ¿no? Entonces, diferenciar no solo implica que haya mucha gente, sino que se vuelva una marca distintiva cultural. Espero con eso haberme explicado un poquito mejor. Igual, de todos modos, hay otra actividad más donde lo vamos a poder aterrizar mejor, ¿va? Ahora, para que no nos coma el tiempo, vamos a pasar a armar la lluvia de ideas de multiculturalidad. Pongan en el chat, porfa, qué es lo que identifican que sería la multiculturalidad. Ya sea, vuelve a ser como las palabras claves, una lluvia de ideas, a qué te suena que es la multiculturalidad. Si por algo lo que comentas no corresponde, yo ya te digo dónde va. La idea es poder generar esa lluvia, ¿no? De ideas. ¿A qué se referirá la multiculturalidad? Dice Giselle, diferentes grupos culturales en una sociedad. Bien, lo vamos a poner por acá. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Voy a dar 30 segunditos más para que el tiempo no nos coma y alcancemos a ver todo. Él dice que no se le ocurre nada, no te preocupes. Gracias por comentarlo, así ya sé que no espero tu comentario. Muy bien, entonces, más lluvia de ideas a la 1, más lluvia de ideas a las 2 y lluvia de ideas a las 3. Ok, nos quedamos con eso. Bien. Dice Víctor, el Día de Muertos acá en mi ciudad tiene mucha participación de los extranjeros. Ah, perfecto. Ese, Halloween, ok. Lo voy a poner por acá
porque sí tiene que ver, pero lo vamos a separar. Hay cosas que tenemos que ajustar ahí, ¿va? Ok, vamos a ver. La multiculturalidad también, pues al decir multi, pues multi es muchos, ¿no? Y culturalidad, pues vuelve a ser culturas. O sea, si se fijan, como la semántica del nombre, vuelve a decir que son muchas culturas. Por eso parte de lo que dice Giselle tiene mucha razón. Diferentes grupos culturales en una sociedad, ¿sí? El tema de la multiculturalidad, que sí tiene que ver con muchas culturas, el tema es que son muchas culturas interactuando, y aquí puede haber muchos sinónimos. Interactuando, si lo escribí bien. O puede ser conviviendo. Son muchas culturas interactuando o conviviendo en el mismo espacio. Y el espacio, ojo aquí, puede ser virtual, como estamos nosotros aquí, o puede ser físico, puede ser cualquiera de las dos. El punto es que están presentes varias personas de diferentes culturas. Y aquí la clave es que se dé una interacción, se dé una convivencia. Si eso no está presente, a lo mejor nada más estaríamos hablando de diversidad cultural. Si hay interacción entre esas culturas, entonces sí estamos hablando de multiculturalidad. Por eso lo que mencionas, Víctor, sobre el hecho de que hay muchos extranjeros que participan en los eventos o en los lugares donde el Festival de Días de Muertos se pone muy padre, este es un ejemplo de multiculturalidad. Y por ejemplo, Víctor, lo que decías de las bicicletas, puede ser que a lo mejor todavía no tenga como la esencia de la cultura, pero si es un hecho, como dices, se vuelve un atractivo turístico. Es un hecho que en ese evento pueden acudir varios extranjeros que estén de vacaciones. Entonces, me gusta más el ejemplo de esas rodadas nocturnas como un ejemplo de multiculturalidad, porque como atrae al turismo, pues termina siendo que hay varias personas de diferentes culturas interactuando en el mismo espacio. ¿Cómo? Pues en esa rodada, de alguna u otra manera, se llega a ver como interacción. Halloween podría ser un ejemplo de estas partes de las tradiciones de una cultura, que en este caso pues tiene que ver con la estadounidense, ¿no? El Halloween propiamente lo pondríamos más bien en diversidad cultural, pero el hecho de que en Janitzio o en muchos lugares de Michoacán que hacen celebraciones muy padres del Día de Muertos, hay muchos turistas extranjeros, ahí ya es un ejemplo de multiculturalidad, porque están interactuando en esa festividad y pues se da un intercambio, de tal manera que ahorita ya vemos que a nivel mundial, pues a mucha gente le gusta, adoptado nuestro Día de Muertos o ha adoptado las vestimentas, ha adoptado como elementos que giran en torno a esa festividad, ¿no? Es parte de este ejemplo de multiculturalidad, cómo el compartir los elementos de una cultura entre a otra suelen ser adoptadas por las demás. También ese es un ejemplo de multiculturalidad. ¿Sale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Sí vamos diferenciando? Digamos, diversidad cultural es porque es un elemento distintivo de la cultura y lo único que busca es que la gente lo conozca y que lo reconozca como propio de esa cultura. Multiculturalidad, estamos hablando de interacción entre varias culturas. Muy bien. Y por último, globalización. ¿Qué palabras claves se les ocurren de globalización? ¿O qué lluvia de ideas se les ocurren para construir el concepto de globalización? A veces por nuestra práctica diaria, nuestro conocimiento general de la vida diaria, lo ubicamos mejor, esas palabritas que nos pueden ayudar a construir este concepto.
Piensen, piensen. ¿Por qué se caracteriza la globalización? ¿En qué consiste la globalización? ¿Qué sería la globalización? Ok, vamos a dar unos segunditos más a ver si nos comparten algo. Igual también, como nos decía hace ratito Itzel, se vale no saber, nada más coméntenme. Dice Giselle, creciente integración de las economías. Bien, corresponde aquí, lo vamos a dejar. Y bien, por tiempo, vamos a ver. La realidad es que la globalización surge a raíz de la multiculturalidad y la multiculturalidad surge al momento que necesitamos emigrar a otros países, buscando mejores oportunidades o simplemente oportunidades que a lo mejor en nuestro país no hay. Empezamos a emigrar a otros países y ahí es cuando empieza la multiculturalidad, es cuando se empieza a generar esta interacción y convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio físico. Entonces, a raíz de esto, de esta emigración, pues la realidad es que las personas nos terminamos llevando nuestra comida al lugar a donde vamos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pues hay gente que se lleva el bolillo, hay gente que se lleva las tortillas, hay gente que se lleva los quesillos. Nos empezamos a llevar cosas que en ese país no encontramos, pero que nosotros queremos. O la materia prima para hacerlos. Empezamos a llevar nuestros ingredientes, empezamos a llevar elementos de nuestra cultura que tenga que ver con la vestimenta, por ejemplo, que ya no encuentro, o cosas que necesito en casa que son propias de mi cultura, por ejemplo, el molcajete, ¿no? No lo vamos a encontrar en otro lado. Y si nosotros ya estamos bien impuestos a cocinar X cosas o preparar X cosas con el molcajete, pues nos lo terminamos llevando a otros lados, ¿no? Entonces él llega al punto que incluso empezamos a comercializar por esta parte de la multiculturalidad, que otras culturas adoptan lo que nosotros es propio de nuestra cultura, pues llega a darse incluso hasta como el comercio, ¿no? El intercambio de bienes. Y así empezamos a intercambiar muchas cosas. Empezamos a intercambiar conocimiento, empezamos a intercambiar, empezamos a generar un intercambio comercial. Entonces, esto hace que entre países nos veamos en la necesidad de ponerle orden y buscar como que todo este intercambio se vuelva algo ordenado. Dice Giselle, igual si falta algún ingrediente, yo creo que nos lo arreglamos para preparar. Sí, generalmente vemos cómo adoptarlo, ¿no? Pero cuando tenemos la posibilidad de llevarlo, incluso a veces hasta lo vemos como negocio, ¿no? Cómo vemos que venden las artesanías de nuestro país en diferentes lugares, ¿no? Entonces, cómo incluso podemos comercializar con elementos de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, es eso, como llega a maxificarse, o sea, llega a ser mucho el movimiento que eso genera, se mueve mucho dinero, se mueven muchas transacciones, hablando, por ejemplo, en esta parte del comercio exterior, bla, 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 que se necesita como poder establecer un orden. Por eso, aquí donde nos decían creciente integración de la economía, o sea, poder integrarla de manera pues ya mundial, los flujos financieros, exacto. Entonces necesitamos aquí prácticamente integrar y ordenar esos intercambios comerciales, económicos, financieros e incluso de derechos, que se pueda respetar la individualidad de esas personas aunque pertenezcan a una cultura diferente. Por eso existe la ONU, ¿no? La ONU sería un ejemplo de globalización y justo se crea para poder integrar de manera ordenada y a favor de todos estos acuerdos. Al final, también la globalización tiene que ver con acuerdos entre países.
Y lo que tratamos de acordar es justo cómo se van a llevar a cabo estos intercambios de muchas cosas, comerciales, financieros, económicos o legales, desde incluso, de hecho no sería derechos, sería derechos humanos, esta parte de los derechos humanos. Vigilar que se respete, ¿no? Entonces, así, la globalización, la clave para que tú lo identifiques es que están implicados varios países. Por ejemplo, aquí en este, el ejemplo que yo te puse del Festival del Tamal, pues están implicados varias personas, varias culturas de nuestro país, pero ese sería también como un ejemplo de interacción de multiculturalidad, pero no de globalización, porque globalización debe de incluir varios países. Un ejemplo, la FIL, la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, generalmente hay un país invitado. Entonces, ese es un ejemplo que tiene que ver con multiculturalidad, pero a nivel globalización también, donde ya incluso se vuelve como un estándar para todas las editoriales a nivel mundial. Es un festival que buscan para poder darse esos intercambios comerciales, económicos y de conocimiento también, porque al final los libros pues son conocimiento, ¿no? Bien, con esto ya establecimos cuáles son como todos nuestros conceptos. Paso rápido a lo siguiente, porque la siguiente actividad se trata de poder reconocer el concepto principal en este pequeño fragmento que yo te puse aquí. ¿Por qué? Porque tu actividad integradora número 5 consta de hacer una lectura que viene por ahí, y en esa lectura tienes que identificar ideas principales y secundarias de multiculturalidad. Tienes que identificar ideas principales y secundarias de diversidad cultural y tienes que identificar ideas principales y secundarias de globalización, de acuerdo a lo que está en esa lectura. Ahí las tienes que cachar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un ejercicio similar con un fragmento de otra lectura, pero la idea es tratar de aterrizarlo. Aquí te lo dejé más fácil. Solo tenemos que identificar si está hablando de diversidad cultural o de multiculturalidad. Tienes que checarlo. Y para que este apartado te salga bien, necesitas también hacer una comprensión lectora. Tienes que trabajar en la identificación de ideas principales y secundarias, porque si no la cacho, puedo estar confundiendo el concepto. ¿Va? Ok, aquí te dice, es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica influidas por la cultura. Esas creencias, valores, comportamientos, distorsiones de los mismos, relacionados con 8 trabajos de gran calidad, no solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo de cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar nuevo enfoque a las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión y no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica a la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico que plantea la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conoce como taquicari o yeyari, ocupando un lugar predominante, puede ser abordado como una vía de crecimiento personal y autodescubrimiento, equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas occidentales. ¿De qué crees que está hablando este fragmento? ¿De diversidad cultural o de multiculturalidad? Tienes que identificar la idea principal del autor en este fragmento y ese es el que te va a dar la clave de qué se trata. Chécalo, chécalo. Sin miedo a equivocarse, si nos equivocamos no pasa nada, la información la acomodamos y ya veremos qué debería de ser.
Ya tengo una respuesta, me voy a esperar a dos más. Anímate a participar, Wendy. Al inicio lo hiciste, pero ya no te escuchamos, ya no te leímos. Gracias, Wendy. Muy bien. Gracias, Itzel. Ok, y estamos como dudosos, ¿verdad? Vamos a ver. Realmente, la idea principal del autor, la idea principal está acá abajo. Arriba es una introducción. Él nos está introduciendo de dónde sacó esta información que nos está poniendo acá abajo. La información de abajo es la que a él le llama la atención. La de arriba nos platica de dónde obtuvo la información, que en sí lo obtuvo de un foro internacional de multiculturalidad. ¿Sale? Si pensabas que la idea principal estaba acá arriba, elegiste probablemente multiculturalidad, pero ahí no está la idea principal. Aquí tenemos la introducción. La idea principal está abajo. Y si se fijan, en la idea principal nos está hablando de una cultura. Creo que también esa sería como la otra clave para poder identificar a diversidad cultural, porque este fragmento nos está hablando de diversidad cultural. Está hablando de los huicholes, está hablando de esa cultura. Y de esa cultura destaca dos costumbres, que es el tequiecari y el yeyari. Y que esta persona lo observó y que para él se le afigura a que es una técnica psicoterapéutica occidental. O sea, si lo comparamos con la cultura occidental, dice que es como hacer terapia, en pocas palabras. Pero lo que está haciendo aquí es reconocer un rasgo, un elemento de la cultura huichola. Y aquí está, se llaman tequiquari y yari. Es como una danza, es como un baile. Entonces, por eso nos habla de diversidad cultural, porque está reconociendo, está destacando un elemento de esta cultura, que tiene que ver con sus tradiciones y sus creencias. ¿Sale? Ok, muy bien. Vamos calentando motores, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Nos dice, casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Si todos nos educamos en mantener una actitud abierta y flexible, de empatía y de comprensión, nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo y conflictos interculturales. Pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece el surgimiento del racismo y la xenofobia. Los sentimientos y las emociones que se derivan de estos dos conceptos pueden llegar a ser peligrosos tanto para el bienestar físico como el mental. Además, promueven sentimientos de diferenciación y separación hacia el otro. Así, la imposición de ideas como dogma a seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca la desaprobación constante del otro. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De diversidad cultural o de multiculturalidad? Ya tengo una respuesta. Ya tengo dos. Vamos a esperar a ver si Víctor y Eitzel comparten algo. Y Víctor, ok, Víctor coincide también con Wendy y Giselle. Bien,
Fíjense que sí, justo este concepto o de lo que nos habla este fragmento es de la multiculturalidad. Realmente lo que vemos es como el aspecto negativo de la multiculturalidad, ¿no? Y no negativo, no. Las cosas que no queremos que sucedan a raíz de la multiculturalidad. Cuando hay resistencia a interactuar con las personas que son diferentes a nosotros, cuando hay resistencia a esas otras culturas, ese sería como el aspecto negativo de los seres humanos ante la multiculturalidad. Y es estos conflictos, por eso nos dice interculturales, tiene que ver con la parte del racismo, tiene que ver con la parte de la discriminación. Eso también es parte de la multiculturalidad. La parte que no nos gusta, que no debiese de ser, pero tiene que ver o se desprende de esta resistencia a la multiculturalidad. ¿Sale? Entonces, efectivamente, estábamos en lo correcto. Muy bien. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Ok. Ahorita ya lo que toca es pasar a realizar el quiz que tiene que ver con los conceptos que acabamos de ver. Entonces voy a pasar rápido, voy a empezar a proyectar, denme un segundito. Ya casi, ya casi. Y ahí va. No, este no es. Mm, sí, aquí está. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos la pregunta. Lo que ustedes van a hacer es colocar en el chat el número que consideren sea el correcto, ¿va? Aquí, por ejemplo, nos dice, es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. ¿Pondrías uno en el chat si consideras que es globalización? ¿Pondrías dos si consideras que es diversidad cultural? Y pondrías tres si consideras que es multiculturalidad. ¿A qué concepto le corresponde variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que le son propias? Giselle levantó la mano. Adelante, Giselle. Puedes abrir tu micro si gustas. Quizás se levantó la mano sin querer. ¿Sí me escuchan todavía? Ah, ok, no te preocupes, Giselle. Eh, ok, ya empiezan a desfilar las respuestas. Muy bien. Ya tengo dos respuestas. Faltan dos. Tengo tres respuestas. Faltaría solo la de Víctor. Ok, bien. Víctor y Víctor dice tres. Ok, bien. Fíjense que aquí diversidad cultural es lo correcto. ¿Por qué? Porque me dice variedad de culturas que existen en la humanidad y se distinguen entre sí a través del conjunto de las expresiones que les son propias. Esas expresiones que les son propias son las que ustedes ya me habían dicho. Creencias,
comida, música, lengua. Se refiere a eso, cómo una cultura se diferencia de otra por sus propias creencias, su propia comida, su propia lengua. Entonces, eso sería diversidad cultural. Itzel, recuerda, para que hable de globalización tiene que haber varios países implicados. No solo varias culturas, sino varios países. Y para que sea el 3, Víctor, tendría que haber interacción entre esas culturas. Y aquí no, aquí nada más nos dice que se distingue, o sea, se diferencia una cultura de otra por estos elementos que le son propios a cada una. Vamos a ver, por eso es lo interesante de estos quiz, ¿no? Nos permiten hacer ajustes de lo que tenga que ser ajustado, para que ya no se nos olvide. Vamos a la siguiente. Denme un segundo. Ahí va. Nos dice, es la forma de convivir e interactuar entre distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. Pon 1 si consideras que es diversidad cultural, pon 2 si consideras que es globalización o 3 si es multiculturalidad. Ya tengo rápido 2 respuestas. Tengo 3, excelente. Ya nos quedó todavía más claro, ¿verdad? Multiculturalidad porque me está hablando sí de varias culturas, pero que están conviviendo, interactuando. Y dijimos que esa sería la clave de multiculturalidad. Muy bien. Vamos al 3, nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento, cultura entre diferentes naciones. 1, globalización. 2, diversidad cultural. 3, multiculturalidad. Y ya tengo rapidísimo 2 respuestas. Vamos a ver, ya tengo 3 respuestas. Ya solo falta Víctor. Y también coincide. Muy bien. Globalización sí, porque dijimos la clave es que son varios países. Y pues al decir diferentes naciones, pues son varios países. Y se está dando ese intercambio de esas cosas que mencionamos, que nos solemos llevar a otros países, ¿verdad? Vamos al siguiente. Nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura como su religión, su costumbre, gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, dándole visibilidad ante la sociedad. O sea, al decir darle visibilidad ante la sociedad es, pues, reconocerla para que la sociedad la respete como cultura, ¿no? La identifique como cultura. 1 sería globalización, 2 multiculturalidad, 3 diversidad cultural. ¿De qué estaríamos hablando en este concepto? Ya tengo 2 respuestas. No tan rápido como en las anteriores, pero más vale pensarlo bien si tenemos duda, ¿verdad? Ya tengo 3 respuestas y 4. Perfecto. Sí, ya aquí lo vemos de la manera más explícita, esos componentes que conforman a la cultura, ¿verdad? Entonces, diversidad cultural. Muy bien. Vamos al siguiente. Y el siguiente nos dice, términos como el racismo, la intolerancia, xenofobia, discriminación son asociados a 1, diversidad cultural, 2, globalización o 3, multiculturalidad. Hay 2 respuestas, 3 rápidas. Todo, perfecto. Todos contestaron súper rápido. Exactamente, multiculturalidad, esa resistencia al querer convivir con los demás, las demás culturas, estaríamos hablando de multiculturalidad. La parte triste de este concepto, ¿no? Perdón, se me seleccionó esa. Bien, nos dice ya el último concepto, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas.
sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación. Aquí este fragmento cuando dice estado se refiere a estados como nación. ¿Qué sería? 1, diversidad cultural. 2, no es cierto, 1, multiculturalidad. 2, diversidad cultural. 3, globalización. Perfecto. Y ya lo ubicaron, ¿verdad? Exacto, estaríamos hablando de globalización. Y justo la ONU, pues es la que vigila sobre todo que estos derechos humanos se respeten entre las naciones, ¿verdad? Muy bien, con esto ya pasamos a la última parte de nuestra sesión del día de hoy, si no hay dudas y preguntas de lo que acabamos de revisar. Entonces ahora abrimos el espacio para las dudas que tengan sobre las actividades de la semana. Recuerda, puedes levantar tu mano si quieres abrir tu micro o puedes escribirme tu duda en el chat, lo que prefieran. Igual también, recuerda, dice Víctor, yo tengo duda, pero es de la actividad siguiente, ¿de las 5 o de las 6? Itzel dice, no tengo duda, pero si me sale, veo la sesión. Perfecto. O igual, Itzel, si te surge alguna duda diferente, también me puedes escribir por mensajero para ayudarte a resolverla, ¿va? Giselle levantó la mano. Adelante, Giselle, si quieres abrir tu micro. Buenas noches, asesora. Hola, buenas Yo tengo noches. una duda acerca de la actividad 5. Nos pide una reseña crítica comparativa, pero también nos pide que tenemos que investigar desde disciplinas de las ciencias sociales, Ajá. dos de ellas. Pero no me queda muy claro, las investigamos y, bueno, elegimos, las investigamos y de ahí para qué la usamos en la reseña. Muy bien. La idea, por ejemplo, de cuando vamos a criticar algo, el debiera ser es que debemos de tener conocimiento del tema que vamos a criticar, porque si no, pues no habría como argumentos sólidos de la opinión que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Entonces, la actividad lo que busca al momento que nosotros investiguemos es que conozcamos más sobre el tema, qué piensan esas disciplinas sociales que tú elegiste sobre la multiculturalidad y con esas ideas tú te puedas generar una opinión propia para poder criticar la lectura principal. Y digámoslo así, a lo mejor algo que dijo el autor en la lectura principal te va a hacer clic con algo que investigaste o incluso en lo que investigaste está más evolucionado que lo que dijo el autor y tú lo puedas como complementar o puedas incluso a lo mejor encontrar algo diferente a lo que dijo el autor y considerar que no estás de acuerdo porque de acuerdo a lo que investigaste, fulanito de tal dijo, citamos, ¿no? Entonces, la idea de la investigación es eso, que cuando tú redactes tu reseña, contenga elementos de lo investigado, buscando darle solidez a tus opiniones y a tus argumentos. No sé si pude aclarar tu duda, si no lo explico de otra manera. Sí, o sea, en el desarrollo podemos poner como dijo tal, o sea, dependiendo de dónde investigamos. Y Eh, aquí lo que debemos de tener mucho cuidado es recordar el uso responsable de la información, ¿no? Tienen por ahí también recursos que les dicen cómo elaborar reseñas críticas, además de que es algo que vieron en el módulo 2. Entonces, debo de cuidar, una reseña crítica no es un resumen, es un escrito totalmente diferente, ¿sí? A veces lo que observo en las reseñas críticas es que copian la información que investigaron y la pegan. Copian fragmentos, copian párrafos y después ponen las referencias de consulta
A lo mejor las fuentes de consulta las referencian bien, pero si yo copio y pego información, realmente lo que estamos haciendo es uso irresponsable de la información. Entonces debo de cuidar mucho esa parte, ¿sí? La idea es, no sé, se me ocurre a lo mejor, no sé, quiero hacer una reseña crítica sobre un pastel de chocolate de Carlos V, ¿sí? Yo nunca he hecho pasteles de chocolate, ni siquiera los he comido. Entonces tengo que investigar sobre pasteles de chocolate en otras fuentes para poder tener argumentos de lo que voy a criticar, ¿no? Y a lo mejor en una receta observo que este cocinero, este chef, dice que él prefiere batir la harina con batidora porque esto evita lo que son burbujas en la masa, ¿no? Y a lo mejor la receta Carlos Quinto, que es la principal, la que estoy criticando, ese chef le gusta más lo tradicional y dice que él prefiere batirlo con cuchara, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo podría decir, bueno, realmente no he probado el pastel, pero de acuerdo a lo que investigué y me checa lo que dice el chef fulanito de tal, ciertamente me hace sentido que la batidora puede incorporar mejor los ingredientes que con la cuchara. Entonces, a lo mejor la cuchara puede ser como más tradicional, más eh, rústico, pero sí preferiría hacerlo con la batidora. Entonces ahí, por ejemplo, estoy criticando, tomando de base algo que me gustó de alguien más, pero cito a ese chef, no digo que él es el que lo hace de esa manera y que voy de acuerdo a lo que él dice. Entonces, puedo utilizar palabras de alguien más siempre y cuando lo cite. Y citar es como ponerle la etiqueta a esa frase que estoy utilizando, ¿no? Una forma de hacerlo es, como ahorita yo lo comenté, como dijo el chef fulanito de tal, o simplemente menciono, considero que la batidora es mejor y ya que termino de eso, puedo poner el nombre del chef entre paréntesis y el año en que lo dijo, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que puedo ir como construyendo lo que yo voy a criticar. La idea de la reseña crítica es formarnos en opinión sobre el tema que se tiene que criticar, pero no podemos criticar algo que no conocemos. Por eso, la primera parte nos invita a investigar para que ahí nos podamos documentar sobre información, podamos conocer más sobre el tema desde otras posturas y por lo tanto poderla criticar, poder aportar desde otras ideas que me alimentaron para poder construir una opinión propia. Dice Giselle, estoy un poquito confundida porque nuestros ADC nos comentó que después de presentar lo que vamos a reseñar, se hace un resumen. Ah, ya, bien. Lo que pasa es que la reseña tiene tres partes. La reseña tiene una introducción, tiene el desarrollo y tiene lo que es la conclusión, ¿verdad? Bien. En la introducción es donde presentamos lo que vamos a criticar, o sea, damos el nombre de la lectura y quién lo escribió. Y doy un breve resumen de lo que trata la lectura, porque va a haber gente que no leyó la lectura. ¿Sale? Entonces, ojo, el error está que toda la reseña es un resumen de la lectura principal y en ningún momento se ve tu opinión sobre la lectura y tu opinión sobre lo que investigaste. Entonces, sí, parte de la estructura de las reseñas es que en la introducción ponemos un breve resumen para que así la persona que vaya a leer el desarrollo y la conclusión sepa de qué trata la lectura principal. Y ojo, un resumen siempre se escribe con nuestras propias palabras, ¿sale? Es lo que yo entendí de lo que trata lo que acabo de leer. Entonces también cuidar mucho eso en los resúmenes. Entonces no sé si con eso, Giselle, pude aclarar esta parte donde te sentías confundida. Bien, ok, bien. Antes de pasar a la duda de Víctor, ¿alguna otra duda? Bien, de hecho, ahorita Gisela aprovecho. Lo ideal también es, o sea, tu actividad número 5 es
La tablita donde vienen las ideas de diversidad, multiculturalidad y globalización. Abajo viene la parte donde tienen que investigar sobre multiculturalidad en base a la postura de dos ciencias sociales que elijan y al final de la reseña. Lo ideal es también que en ese apartado donde investiguen, hagan un breve resumen de lo que investigaron, porque a veces en la reseña se brincan el poner ideas de lo que investigaron u opiniones de lo que investigaron. Entonces, cuando yo leo la reseña, solo viene información sobre la lectura principal. Entonces, no hay evidencia de que se haya investigado, más aún porque no pusieron un resumen de las ciencias sociales que investigaron. Entonces, como tal, no cumple con el punto de la investigación. Entonces, cuando tú colocas un breve resumen, yo ya al momento que leo la reseña, comparo que efectivamente tienes ideas sobre lo que investigaste ahí. Ojo, el resumen entonces se escribe con mis propias palabras, de acuerdo a lo que entendí, y no copiamos y pegamos solo la información, porque eso sería uso irresponsable de la información, ¿va? Eso para ampliar es el tema de los puntos de la actividad 5. Víctor nos dice, en la actividad 6, si es totalmente necesario pedirle capturas de pantalla a los compañeros, sí, es parte de los puntos evaluables en la actividad. Entonces, si no le pides a los compañeros las imágenes, estaríamos restando puntos en la calificación, ¿sale? Y luego, ok, dice, ahorita regreso a la duda de la actividad 5, Giselle. Wendy dice, yo tengo duda en la actividad 6, si solo me responde un compañero y otra persona no me responde para intercambiar. Bien, el primer tip que les doy es, aquí habemos muchas personas conectadas. Pásense su correo electrónico institucional y ya aquí mismo, con Itzel, Wendy, Giselle y Víctor, ya tienen a sus compañeros para pasarse las imágenes. Y si ya, Juan más, si un compañero ya te dio una imagen, pues ya nada más te falta uno de ellos. Entonces, la sugerencia es que entre ustedes mismos ya puedan obtener esas capturas de pantalla. Y para los que vean la grabación, es importante que demos tiempo, porque el tema es que hay compañeros que entran a la plataforma a partir del viernes, sábado o domingo, ¿no? Entonces, tenemos que dar chance al sábado a que respondan sus compañeros el correo o mensajero para mandarles las imágenes, ¿sale? Si es el sábado a las 6 de la tarde y sus compañeros no les han respondido, entonces ustedes irán a buscar esas imágenes y ponerlas en su actividad. Y en el lugar donde pondrían el nombre del compañero, ahí me van a poner la nota de que sus compañeros no respondieron. Y con eso yo ya no les disminuyo puntos porque no les hayan pasado imágenes. Pero porque se esperaron hasta las 6 de la tarde del sábado, más tardar, para que respondieran. Y porque me pusieron la nota abajo de la imagen que ustedes buscaron en sustitución de las de sus compañeros, me pusieron la nota de que sus compañeros no respondieron. ¿Sale? No sé si con eso, Víctor y Wendy, se aclaró la duda. Bien, Giselle dice, yo le pedí a mi compañera Wendy, solo que estoy con dudas que quiero aclarar para yo mandar capturas correctas. Ok, ¿quieres abrir tu micro, Giselle, para terminar con esa duda? Y recuerden, las imágenes que les manden sus compañeros, lo más probable es que les manden el link. El debiera ser, es que debiera ser la referencia correcta de acuerdo al manual de citas y referencias de prepa en línea en CEP. Y muchas de las veces solo les mandan el link. Entonces vayan al link y ustedes construyan esa fuente. En la sesión del viernes pasado, si no entraste, ahí vimos cómo podemos armar la referencia de manera correcta. Adelante, Giselle. Sí,
Yo tengo una duda. Después de investigar lo que nos pide la actividad número 6 y tomar la captura, si fue una imagen a lo que yo le tomé captura, en vez de una fotografía, fue una imagen, a la hora de citar, en donde va el formato, yo le tengo que poner imagen o fotografía. ¿Dices que tomaste fotografía? No, si en lo que yo investigué, a lo que le tomé captura fue a imágenes, Ah, ya. eh, a la Sí, hora de el citar. formato sería imagen. Ujú. Gracias, asesor. Bien, igual, si a lo mejor de lo que tomaste captura es una infografía, entonces el formato es infografía. Si lo que tomé captura es una foto, el formato es foto. Si es una imagen digital, pues entonces es imagen. Entonces sería así. Muy bien. ¿Qué más? No veo más dudas sobre la actividad 6. Quiero pensar que esas ya se resolvieron. Me regreso a una que Giselle comentó de la actividad integradora 5. Dice, entonces, en el resumen debe de incluir los textos. ¿Te refieres en el resumen de la reseña crítica de la parte de la introducción? Sí, asesora. En el pequeño resumen también debemos de incluir de los dos textos que investigamos. No, en el resumen se coloca lo de lo principal que voy a criticar, que en este caso sería la lectura principal. Los otros dos, o la información de los otros dos, en la reseña, más bien tendría que aparecer citada. Cuando estés utilizando información de lo que investigaste, ya sea con tus propias palabras o textualmente, eh, citas a ese autor o esa lectura. Eso es lo que haríamos en el desarrollo y conclusión, donde mencionemos a lo que investigamos. Pero el resumen en la introducción solo corresponde de la lectura que vamos a criticar, que es la principal. No sé si con eso puede aclarar la duda del punto 5, digo, de la actividad 5. Dice Giselle, asesora nuestras presentaciones en la actividad 6, ¿tienen que tener audio? Muy buena pregunta. Fíjate, específicamente en la instrucción dice presentación digital. Una presentación digital que es como la que yo utilicé, ¿sí? Lo ideal es que no utilicen video, no hagan un video y por lo tanto no necesitamos audio, porque si ponemos un video ya es otro tipo de presentación, ya no es digital. Y la idea es que sea digital, como ya sea en PowerPoint, Canva, pero que no sea video y que no tenga audio, ¿va? Ok. Es muy probable, dice Giselle, entonces el resumen que nos pide de lo que investigamos en la actividad 5 va antes de la reseña. Sí, podríamos decir, Giselle, que la actividad 5 tiene 3 apartados. El primero es la tabla con los conceptos de diversidad cultural, con las ideas de diversidad cultural, globalización y multiculturalidad. La segunda parte es investigar y ahí es donde ponemos los breves resúmenes con nuestras propias palabras de lo que investigamos. Y la parte 3 sería la reseña crítica. ¿Va? Y no olvidar referenciar de manera correcta nuestras fuentes de consulta también. Perfecto, muy bien. Entonces, es muy probable que cuando revisen las instrucciones, cuando ya estén elaborando las actividades, surjan dudas. Si es así y no se resolvieron con la grabación, escríbanme por correo electrónico mensajero y más tardar 24 horas hábiles les voy a estar atendiendo o respondiendo su pregunta. Igual todavía falta la sesión del viernes, también se pueden conectar, pero lo que ocurra primero, ¿sale? ¿Qué más? Entonces, en conclusión, para que no
puntos relevantes de la actividad 5. Una reseña crítica no es un resumen. Es un escrito que tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión, que de hecho el viernes justo, parte de lo que revisamos tiene que ver con elementos de una reseña crítica, ¿sí? Entonces, una reseña crítica no es un resumen. Sí, la introducción, que es parte de la reseña, puede llevar un breve resumen, y recuerden, un resumen se escribe con nuestras propias palabras. Nunca copiamos y pegamos, porque eso es uso irresponsable de la información, y recuerda que eso nos demerita muchos puntos, al igual que no referenciar nuestras fuentes de consulta de manera correcta, ¿sale? Si no hay más dudas de momento, me despido, que tengan bonita noche, y estoy al pendiente de cualquier duda que tengan, o nos vemos en la próxima sesión, ¿sale? Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ustedes también.